Acompáñame a caminar un ratito por Shibuya. Ese es el cruce de Shibuya, el cruce más loco. Te voy a contar cuáles son las cosas que tenés que hacer en Japón y específicamente en Tokio apenas llegas. Y si es invierno, comprarte un abrigo porque hace un frío de cagarse. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto. Esto es data suculenta, estoy muy acostumbrado. Estamos acá en el cruce de Shibuya. Esto es una locura, la gente va, se graban, paran, sacan fotos. Bueno, tenemos un videito, obviamente, de Japón. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Por alguna razón acá están entrevistando gente por todos lados. Acá, por allá, no sé qué onda. Apenas llegás a Japón hay tantas cosas para hacer y tanto para elegir que es difícil saber por dónde empezar. Obviamente, si vivís en un país muy lejano, lo primero que vas a querer hacer es dormir, descansar. Japón es total y completamente hermoso, Tokio hermoso, pero ver un sitio, vivirlo cuando estás reventado por no haber dormido bien en el viaje. Mi viaje por lo menos duró en total 31 horas contando las 4 que pasé en Istambul. Dormir así es muy difícil, además viajas 12 horas al futuro. Esto, según el cambio horario con Argentina, son 12 horas más adelante. ¿Qué significa eso? Que vas a estar reventado. Cuando llegues vas a estar reventado, pero no te das una idea de lo reventado que vas a estar. Y después te va a costar mucho dormir porque si tenés tanta diferencia horaria como yo, lo que va a pasar es que vas a sentir como que cuando te vas a dormir a la noche, en realidad para vos es la mañana, entonces vas a dormir como una especie de siesta al principio. A mí me pasó eso. Yo fui durmiendo como de a siestas al principio y según dicen vas acomodando 1 hora por día. Yo a la semana más o menos ya estaba un poco entero. Llevo acá 2 semanas. Quizás a vos te tarda un poquito más o un poquito menos, pero sé consciente de que al principio es difícil. Y así como me ves caminando, tengo que decirte que una de las cosas que mejor le pueden hacer a tu viaje en Japón es que te agarres una bici. Claro que sí, si podés conseguir una bicicleta, cuando llegues alguien que te la preste, y si no tenés nadie que te preste una bicicleta, ¿sabés qué podés hacer? Alquilarlas. Acá hay aplicaciones con las que podés alquilar bicicletas. Dato interesante, yo no pude alquilar una bicicleta al principio. ¿Por qué? Porque la aplicación me decía, bueno, el App Store de Google me decía que yo no estoy en Japón. No soy de Japón, no puedo instalar cosas de Japón, pero si estoy en Japón, pero siempre echa la ley, echa la trampa, podés salir a buscar por alguna página de esas piratas, entre comillas, podés buscar alguna APK de la aplicación que necesitas y ahí vas a poder instalar la aplicación que te sirve estando en Japón, que te deberían dejar instalar estando en Japón, pero que no te dejan instalar. Entonces instalas la aplicación de las bicicletas y se paga por hora, por día, depende cómo la vayas a usar. Y si no, también tenés aplicaciones para monopatines, así que lo que a vos más te guste, tenés acá. Otra cosa súper común acá es que la gente se instala aplicaciones como Bumble y vos pensarás, bueno, tengo novia, no vengo a tener citas a Japón. En tu caso, hay otros que quieren venir a tener citas, de eso ya hablaremos en otro video. ¿Para qué sirve Bumble? Bueno, mucha gente lo usa acá para o hacer amigos o hacer conexiones laborales. No todo el mundo lo usa para citas, te deja por lo visto la aplicación elegir, así que estate atento a eso acá si querés conocer gente en Japón. Pero lo más importante es que si venís a Japón hagas tu propio itinerario, que investigues mucho porque acá hay cosas para hacer sin parar y lo más importante, no te va a dar el tiempo de tu viaje para ver todo, no te va a dar para ver ni un mínimo porcentaje de Japón y por sobre todo de Tokio. Así que si puedes, vení mucho tiempo, como es mi caso, y si no, tómatelo relajadamente. Lo que también te recomiendo, si sos un artista, es que vengas a Tokio con stickers. Si tenés stickers, vení y los vas a poder pegar en todos lados. Está lleno de stickers por todos lados. Yo ando ya pegando un montón, pero al parecer en esta calle todavía no pegué ninguno, así que vamos a dejar una marca. Para empezar a divertirte, acá atrás mío hay 2 lugares. Lo primero, karaoke. Hay karaoke por todos lados. Esto que no parece un cartel muy genial, bueno, es un karaoke. Acá, ¿qué va a pasar? Bueno, que vas a tener, entre otras cosas, un espacio bastante privado, cosa que no abunda mucho acá, la privacidad. Pero, si querés gente que hable inglés, puedes venir a los bares llamados Hub. Acá vas a encontrar gente que seguramente hable inglés y otra cosa también que quizás te interesa. En el Hub vas a encontrar Gaijin Hunters. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Bueno, eso es una historia que dejo para otro video, pero si sabés lo que es, venite acá. Pero si querés vivir la experiencia 100% japonesa, yo te recomiendo que busques algún onsen. Datos importantes antes de meterte en un onsen. Entender bien qué demonios es un onsen. Básicamente son unas bañeras enormes donde varias personas se bañan juntas. Y estas personas, claro, se bañan en bolas. ¿Nani? Sin ropa, así que tenés que estar un poco preparado para ver algún nipón suelto de ropas. Segundo punto. Bueno, si tenés tatuajes, no vas a poder pasar a casi ningún onsen. Y los tatuajes son un tema clave acá, muy delicado. Vas a tener problemas en todos lados por los tatuajes, no porque a la gente le moleste, sino que porque quizás le pudiera molestar a alguien. Van a estar prohibidos en muchos lados, pero eso ya lo dejamos para otro video. Y si la opción de conocer nipones en un onsen no te parece tan divertida, sabes que puede ser mucho más divertido ir a un izakaya. ¿Por qué? En la noche acá, cuando la gente come y bebe, cambia completamente. De día todos silenciosos, de noche están todos enloquecidos. Una cadena que está acá por todos lados y me la acabo de cruzar, Curry House Coco. Si te gusta el curry, te gusta el arroz, el curry raisu, tenés que ir ahí sí o sí. ¿Querés gastar dinero? ¿Querés comprar ropa? Ahí, este es el sitio. Si estás por Shibuya, en este shopping tenés unas cuantas marcas, pero también muy interesante porque alrededor hay otras tantas marcas muy buenas, así que vas a poder meterte ahí y si no encontrás lo que querés, seguís caminando y algo va a aparecer. Y de hecho acá es donde está la tienda de Nintendo, la de Capcom, hay tantas cosas acá adentro, así que metete en este shopping porque está potente. Vengo caminando tranquilamente por Shibuya y mira lo que me encuentro. Estamos dejando la marca en Tokio, ¿eh? Si te cruzas alguno de estos, no te olvides de sacar foto y etiquetarme, así la comparto. Tokio está recontra remil lleno de lugares así, con muchos arcades de todo tipo. También hay máquinas de gachapón, pero lo que más hay en general son las máquinas de garra. Ya vamos a hacer videos sobre eso, perdiendo dinero en las máquinas de garra, pero vamos a ver por adentro un poco qué tal está esto, qué hay que nos podemos encontrar en este específicamente. Ahora sí, ponete cómodo porque voy a hacer una recomendación rápida de un montón de cosas que, una vez más, como dice la premisa de este video, no te podés perder si venís a Tokio. Si andás por el distrito de Minato, tenés que ver sí o sí la Tokyo Tower, que en realidad su nombre oficial sería Nippon Denpato, alias Japan Radio Tower. Esta cosa épica construida en los años 50 en realidad no es más que una torre de comunicaciones y observación. Mide más de 300 metros y está inspirada, como podrás ver, en la Torre Eiffel. Si sos otaku, no podés dejar de pasar por Akihabara. Akihabara es una de las zonas más frikis de Japón entero, donde vas a poder conseguir productos de lo que sea, lo que más te guste. ¿Querés videojuegos retro? Tenés las mejores tiendas. ¿Querés algún gachapón? Tenés las mejores tiendas. ¿Querés una figura de Dragon Ball? Este es el lugar. Agéndatelo en tu Google Maps. Akihabara es tu zona. Asakusa es otra zona muy interesante donde también me estaré quedando, que entre otras cosas tiene el templo Sensoji, uno de los templos que a mi gusto ha sido de los más imponentes que vi. Si necesitas comprar ropa, ya hicimos un video en este canal de Harajuku, así que pegate una vuelta por Harajuku que hay mucha moda, entre otras cosas, claro que sí, gente muy interesante, pero por sobre todo, si te quieres vestir como una niña japonesa, ese es el barrio al que tenés que ir. Si tenés ganas de salir por la noche, te recomiendo Roppongi. Ese es uno de los barrios con los mejores clubes nocturnos y con otras cosas también que, bueno, si vos tenés ganas de investigar, ya queda a tu criterio. Shinjuku es otro de los barrios clave de Tokio y también si te gustan las cosas
¿Extrañas las cosas raras? Este es uno de los sitios que tenés que visitar porque, bueno, en Kabukicho pasa todo lo más oscuro y mojado de esta ciudad. Pero mi favorito de este barrio es, claro que sí, Godzilla, Gojira. Si te das una vuelta por acá, no solamente vas a poder verlo a Godzilla, sino que lo vas a poder ver en acción. Porque en ciertos horarios del día, esto que ves ahí arriba de este hotel se enciende, suena su musiquita y se pone bastante épico. Ya fuiste a la torre de Tokio y te quedaste con ganas de más torres. Pegate una vuelta por la Tokyo Sky Tree. Esto queda en Sumida. Básicamente, si viste el primer video que subí desde Japón, habrás visto que me estaba quedando en Sumida. Esta es la estructura más alta de Tokio, sumando 634 metros desde el suelo hasta la punta de la antena. Obviamente, si das una vuelta alrededor de la torre, te vas a dar cuenta la magnitud y por sobre todo vas a poder visitar todo lo que tiene por adentro porque hay locales de todo tipo y obviamente puedes subir hasta arriba para ver la tremenda vista. Y te dejo un bonus track que ya te voy a contar en otro video en profundidad. Si andas con ganas de conocer el verdadero Japón, te recomiendo pasar por un Girls Bar, bar de chicas, que seguramente no sea nada parecido a lo que vos estás pensando o a lo que vos tenés en tu país, porque de hecho no es nada parecido a las cosas que tenemos en Argentina. En estos bares vas a conocer experiencias nuevas, pero por sobre todo no te asustes, lo único que vas a hacer en estos bares, o el 99% de lo que vas a hacer es charlar con alguien. Y como su nombre indica, en este caso son chicas. Importantísimo, comentame por ahí abajo qué es lo que vos vas a hacer apenas llegues a Japón o qué harías si pudieras llegar a Japón, porque quizás no podés venir por ahora. ¿Qué es lo que más quisieras hacer? Así sumamos un poquito a la lista. Por ahí no te olvides de suscribirte porque en este canal Data Suculenta ahora va a haber data de Japón a full. Dale duro al botón de like. Yo soy Juanito 6. Estamos aquí en Tokio y nos veremos la próxima desde algún otro barrio nipón.